tengo que decir algo en favor del gobierno, que es, con todas las manias que tienen, con todas las irregularidades, con todo lo inestable de su plan, han acertado en el diagnóstico político. Es decir, los tipos dijeron, acá hace falta un presidente que baje la inflación, porque la gran demanda de este pueblo es bajar la inflación. Puede ser inestable, puede ser medio mentiroso, puede tener 1000 cosas este índice de inflación. Pero que claramente es un acierto político haber tomado como absoluta prioridad la baja de la inflación, a mí me parece que no cabe duda. Cuando deja de haber déficit, entre las cosas buenas que suceden, es que los bancos ya no tienen que financiar al Estado y le quedan pesos. Yo ayer fui a comprar ropa. Sí. Yo antes de comprar, pregunto, ¿hay cuotas, señor? Hay cuotas. Claro. Había cosas... Todo era 12 cuotas sin interés y había cosas de 24. Bueno, muchachos, ¿qué querés que te diga? Eso es porque los bancos, en vez de financiar al Estado, tienen que hacer algo con la guita y te empiezan a financiar a vos. Hacen un acuerdo con la tienda, la forma de intereses se lo pagarán de otra manera, y vos vas y consumís así. Bueno, eso, tiene que haber una autocrítica, porque si el peronismo quiere seguir haciendo siempre las mismas cosas, Bueno, muchachos, yo te voy a decir una cosa. Lo que yo creo que va a pasar el año que viene es que en vez de tener 12 cuotas para la ropa vas a tener 36 y que vas a tener crédito hipotecario. Y andá a buscarla y sacá del medio cuando haya crédito hipotecario. Con gobernadores que van a hacer campaña por el oficialismo nacional. O sea, si no hay una autocrítica, seguimos diciendo, no, está equivocado en todo, está estabilizando un proyecto horrible, porque es un proyecto que excluye, pero de una manera muy cruel, porque excluye al hambre. No es que te saca y dice, bueno, ahora vas a ser pobre. No, te saca y te vas a cagar de hambre y no vas a poder tener nadie que te atienda si te descompones porque no va a haber hospitales públicos. Es un proyecto terriblemente malo, pero que está rumbo a una estabilidad que va a conformar a la cantidad suficiente de electores como para que lo voten al menos en 2025. ¿Puedo agregar una dimensión? La inflación en Argentina es un dato central, es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando te subís al ascensor, cómo están los precios. Es parte de nuestra charla, es parte de nuestra cultura. Y ha definido el panorama electoral prácticamente todas las veces. Pocas veces se habló de otra cosa, no sé, a la salida de la dictadura, por ahí. Pero si no, el tema de los precios define todo. Y define las preocupaciones tuyas. Es difícil pensar en otra cosa si no te alcanza la guita para comprar lo básico. Y esa inflación, ese número, viene bajando desde hace varios meses. Ahora, cuando uno habla con la gente dice que no baja, que no es lo que están percibiendo. Y la verdad que tiene algunas explicaciones esa diferencia entre el índice de inflación y lo que vos percibís, no sentís, lo que vos percibís. Antes que nada hay que decir que, ¿cómo se mide la inflación? Bueno, el INDEC hace una encuesta de en qué gastamos los argentinos. Entonces, bueno, yo gasto en alquiler, en despensas, en comida, en artículos de limpieza, en los servicios, en recreación. ¿Y cuánto gastás en cada parte? ¿En todo gastás lo mismo? No. Gasto más en comida, ¿sí? Bueno, la última vez que se hizo esa encuesta fue en 2004, hace 20 años. Y nosotros nos seguimos gastando de la misma manera que en 2004. Primero surgen cosas nuevas todo el tiempo, ¿no? Cuando decimos que la gente se pasa el 60% de su tiempo en el celular, bueno, antes la vida no era así. Y segundo, el cambio de los precios relativos hace que vos tengas que usar más dinero para determinadas cosas. Es decir, vos en 2004 gastabas poco dinero para pagar el transporte, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el gas. ¿Sí? Hoy la gente cobra y dice, bueno, pago el alquiler, pago las expensas, la luz, el gas, el agua, necesito esto para viajar. Y cuando mira lo que le quedó, no le quedó nada. Entonces el índice no representa sus gastos porque ahora gasta muchísimo más en esos servicios básicos y en el tema de la vivienda. Y entonces cuando eso sube, representa mucho más en su gasto que lo que representaba antes. Es decir, si antes era el 5% total del gasto,
y subía un 10% sobre ese 5, representaba 0,5 en el total del índice. Como ahora es el 20% total del gasto, cuando sube un 10% representa un 2. Entonces la diferencia es muy grande a fin de mes. Así que si estás percibiendo que tu inflación es distinta a la del INDEC, tenés razón. En general, la de la mayoría de los argentinos es más alta. Hay países, sé que en Francia y algunos más, donde vos podés armar tu propio índice de inflación. Entrás al INDEC y decís, mira, yo gasto tanto de esto, tanto, y te da tu índice. Entonces se acerca más a la realidad. Me acuerdo que en los 90 decíamos, como Menem puso viaje a Miami en el índice, y yo no voy a Miami. Bueno, esas cosas pasan. Esas cosas pasan. En índice hay un auto 0 kilómetro. ¿Vos compraste auto 0 kilómetro? Bueno, entonces, no es una sensación. Lo que vos estás percibiendo es cierto. Además, claro, viste que comparamos un poco el tema de los precios con si me alcanza o no me alcanza, que no necesariamente es lo mismo. Pero hacemos esa relación. No me alcanza. Bueno, es muy heterogénea hoy la forma en que se consiguen los ingresos en Argentina. No es más el trabajador formal que va a la fábrica. No es más así. La mayoría no tiene un trabajo formal, tiene un trabajo que a veces anda mejor, a veces anda peor, precario en general. Entonces, el no me alcanza en estos momentos de gran recesión se nota mucho. El otro tema es, bueno, ¿cómo se llegó acá? Bueno, si vos tenés una recesión así, entonces no compramos. Si la mitad de los chicos bajó su consumo de carne y de leche, y bueno, seguramente costará más subir el precio de la leche y la carne. Y así en muchas cosas, ¿sí? Es decir, como se vende tanto menos, que uno supone que alguna vez va a terminar eso, bueno, entonces la posibilidad de aumentar los precios es distinta. Otra cosa que deforma el índice, me estaba olvidando, es el cambio de primera a segunda marca. El índice de 2004 está hecho casi todo con primeras marcas. Y hoy, la mayoría de la gente consume segundas marcas. Como se pasó a consumir... A ver, hay aceites en Argentina de prácticamente la misma calidad que cuestan la mitad que la marca líder. ¿Sí? Bueno, como la gente empezó a comprar ese aceite que costaba la mitad, ese aceite empezó a subir más, porque así funciona la economía. ¿Sí? Entonces, eso no está en el índice, porque ese aceite no figura, directamente no está en el índice. Es decir, hay un montón de cosas que hacen que tu inflación no sea la del INDEC. De hecho, el director del INDEC le está pidiendo al gobierno hacer una nueva encuesta, porque debe percibir que el que queda mal es él, cosa que es cierto. Y después está si esta inflación es estable o no estable. Bueno, buena parte de la baja inflacionaria es porque consumimos menos. ¿Es estable eso? Bueno, si la gente sigue sin consumir, seguramente le va a ir mal electoralmente, si en algún momento el gobierno va a intentar que consumas un poco más. ¿Volverá la inflación cuando se consuma un poco más? Es posible. Tienen un dólar pisado, con un sistema, además para los dólares paralelos, muy rebuscado, que es que directamente una parte de las exportaciones se liquiden en esos dólares. Es decir, está contenido medio artificialmente ese dólar. Todo el mundo sabe que el dólar vale más, por eso se armó ese lío en la frontera con Chile, porque todo el mundo quiere ir a Chile a comprar cosas, porque acá el dólar está demasiado barato. Se va a mantener ese dólar. Uno tiende a pensar que podemos llegar a tener un país con un dólar históricamente bajo, pero no tanto, ¿sí? Digo, podemos tener un dólar más bajo en las próximas décadas que el anterior por el fuerte ingreso de dólares de hidrocarburos que antes no lo teníamos. ¿Tan bajo? Y no, si lo tenemos tan bajo, vamos a irnos todos a Chile. Es decir, vos tenés que ir a un precio más racional. Cuando tengas un precio más racional, se va a trasladar a precios. Y seguramente, es decir, es un poco precario este número de la inflación. Ellos te los venden con que todo tiene que ver con la emisión, pero la verdad es que ellos mismos se fijan bien de cuánto van a devaluar todos los meses porque saben que si devalúan más, los precios suben más, ¿sí? Y por último, respecto a este número, tengo que decir algo en favor del gobierno, que es, con todas las manias que tienen, con todas las irregularidades, con todo lo inestable de su plan, han acertado en el diagnóstico político. Es decir, los tipos dijeron, acá hace falta un presidente que baje la inflación, porque la gran demanda de este pueblo es bajar la inflación.
Y el peronismo en su momento pensó, 2021, hubo un enorme debate en el seno de la coalición, que el problema era la desigualdad, cosa que las personas del campo popular nos interesa mucho. Ahora, si vos en un momento tenés los dos problemas, la desigualdad generada por la pandemia y la inflación endémica, que además se había acentuado mucho, se había roto todo el sistema logístico de abastecimiento en el mundo por la pandemia. Bueno, ¿cuál elegís? Bueno, por ahí se eligió mal. Por ahí había que haber elegido bajar la inflación. El peronismo hace mucho tiempo que convive casi cómodamente con la inflación. Dice, bueno, no me molesta tener 25%, 30%, total la peleo con el salario, qué sé yo. Bueno, este hombre se dio cuenta de que no es así. Que lo que más querían los argentinos es bajar la inflación. Y por eso le soportan todas las otras cosas. La inflación es muy traumática. Es muy traumática. Cuando se apaga, yo digo que es como apagar el spar. ¿Viste el spar ese que tenés para que se te lleve el agua, el humo de los bifes? Arriba de la plancha, hace un ruido barro cuando lo apagas y dice, ¡ah! Se apagó. Bueno, cuando termina la inflación, hay una sensación de alivio. Porque ya sabes, podés controlar, podés decir, bueno, gano tanto, me alcanza para tanto. El mes que viene no cambia. Y para lo otro no me alcanza. Bueno, veré qué hago. Me organiza la vida. Entonces, puede ser inestable, puede ser medio mentiroso, puede tener 1000 cosas este índice de inflación. Pero que claramente es un acierto político haber tomado como absoluta prioridad la baja de la inflación, a mí me parece que no cabe duda. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Le doy el pase al jefe que sabe más. Porque me parece interesante esto último. Después voy a hacer algunos detalles, voy a poner numeritos. Ok. Porque es claro que es un triunfo político. Un triunfo político, bajar la inflación y ese recorrido. La pregunta que vos estabas planteando, digamos, los gobiernos nacionales populares, el peronismo, que dice, bueno, lo importante es el tema de que el salario acompañe la inflación, entonces, bueno, tenés inflación, pero el salario acompaña, el tema de la desigualdad. La pregunta, y que hace un par de semanas la planteé y me la planteo, ¿un gobierno nacional y popular puede tener esta estrategia de bajar la inflación como la de Milei? Puede hacerlo de otra manera. De otra manera. ¿Y cuál es otra manera? Cuando tenés una situación crítica vinculado con el tema de... Porque claramente un punto esencial es el mercado de cambio, sí, vinculado con el tema de la inflación, ¿no? Cuando vos tenés a un gobierno que los mercados no confían y por consiguiente aceleran corridas cambiarias o no participan de los blanqueos. Si vos ves a nivel de... Porque es muy interesante, Cristina Fernández de Kirchner tuvo blanqueo, sí, hizo blanqueo. Macri hizo blanqueo, Alberto hizo un blanqueo muy específico con la construcción y Milei hizo blanqueo. ¿Cuáles fueron los exitosos y cuáles fueron los que fracasaron? Sí, pero tiene una razón eso. ¿Cuál? O sea, los del peronismo fracasan porque tiene un impuesto a los activos personales 10 veces más alto que el de los... Macri también. Macri era carísimo entrar al blanqueo. No, el de Macri era carísimo. Pero una vez que vos blanqueabas, el impuesto a los bienes personales era muy bajo. Sí, pero ¿Por qué se van a vivir a Uruguay los empresarios? ¿Por el impuesto a los bienes personales? Sí, bueno, pero el blanqueo de Cristina era un regalo. En el momento que entrabas, pero después tenías que pagar bienes personales. Bueno, puede ser, si vos pensás, no entro al blanqueo por lo que después tengo que pagar. Yo creo que esa es la para entrar al blanqueo. Sí. Pero acá también te podés tener la duda. Bueno, no importa. No, porque podés tener la duda de decir, bueno, si viene un gobierno, como fue, sí, ¿por qué tuvo éxito? Digamos, esto podés pensarlo en cuando fue después de lo de Alberto, porque es así, digamos. Blanquearon un montón con Macri y Alberto le puso suba de impuestos de bienes personales y además impuesto a las grandes fortunas. Entonces ahora podés dudar y decir, bueno, no entro al de Milei porque si gana de nuevo un gobierno de otra corriente política puede aplicar un impuesto. Igual entraron. Hay una lectura de que, entraron con más dinero acá, pero el volumen total del blanqueo es menor que el de Macri. Bueno, pero porque Macri fue el segundo más importante de todo el mundo, claro, de toda la historia. En ese momento Primero se creía que Macri se iba a quedar y los tipos confiaron que la baja del impuesto de bienes personales era sostenible. Hoy el blanqueo fue por mucha menos guita, lo que pasa que con buen tino
este equipo económico dijo, no, a mí lo que me interesa es que la traigan porque yo necesito dólares. Que estén acá. Y ahí jugó bien. Yo lo que digo, yo hablé con Massa sobre lo que iba a hacer con la inflación en ese momento, qué sé yo. Él iba a hacer un ajuste. Y él iba en el primer año a bajar el gasto. Es decir, iba a generar recesión. No esta bestialidad. Claro. Y parte del ajuste lo iba a descargar sobre el sistema empresario. Es decir, iba a bajar las importaciones, porque iba a hacer un ajuste, claramente. Iba a bajar la emisión, bueno, todas las razones que te pide el mercado, que vos tenés que hacer todos los deberes para hacerlo. No iba a desfinanciar el Garrahan, no iba a dejar de entregar comida. Y si vos en un primer año haces un ajuste, pero no eso se discutió mucho, vos sabés, en 2021 también se discutió mucho después de la derrota electoral, hay que hacerlo, no hay que hacerlo. A mí me parece, yo lo discuto con todos, lo discuto hoy mismo con Axel Kicillof, cuando él dice, ningún tipo de emisión genera inflación. Y yo digo, mira, yo conozco a todos los dueños de las grandes empresas del país porque fui distribuidor de muchos de ellos muchos años. Y ellos creen que sí. Y Axel me dice, yo creo que no. Sí, pero lo que hacen los precios son ellos, no vos. Entonces, ahí se complica la discusión. Te planteo en forma esquemática. Sí. Vos hoy tenés 50 y 50. 50% apoya al gobierno, 50% no lo apoya al gobierno, ¿no? Y esta estrategia de bajar la inflación lo que consigue es que gran parte de ese 50 que no lo apoya dice, bueno, tiene éxito, qué sé yo. Pero es un ajuste fenomenal. Un gobierno nacional y popular también, digamos, tiene ese 50 y 50. El 50 que no lo apoya, aunque baje la inflación, no lo va a apoyar. Digamos, al antiperonismo. El otro 50, si haces políticas de ajuste, se te va. Se te va. Digamos, Dilma Rousseff perdió su base electoral porque hizo la política todo del establishment. Pero a Dilma Rousseff la voltearon, ¿no perdió? No, pero después la terminó volteando cuando ya no tenía ningún tipo de apoyo, digamos. Vos me estás diciendo que no se puede hacer nada, yo no creo eso. Yo lo que creo es que se necesita una como vos lo dijiste, una creatividad. Yo creo mucho. Con la lógica. Yo creo mucho en la creatividad. Para mí ser heterodoxo es eso, es ser creativo. Bueno, esa era mi conclusión. Tenés que ser muy creativo, digamos. Sí. No es otro salvaje, ni la otra es decir, bueno, el salario acompaña la inflación, entonces no otra hay problema. Otra cosa con la que yo discuto con vos pensás más parecido a Kicillof que yo, ¿no? Que es cuando deja de haber déficit. Entre las cosas buenas que suceden es que los bancos ya no tienen que financiar al Estado y le quedan pesos. Yo ayer fui a comprar ropa. Sí. Una vez por año voy, me dedico ¿Para la mí? tarde. No, para mí. Y yo antes de comprar pregunto, ¿hay cuotas, señor? Hay cuotas. Claro. Había cosas, todo era 12 cuotas sin interés y había cosas de 24. Bueno, muchachos, ¿qué querés que te diga? Eso es porque los bancos, en vez de financiar al Estado, tienen que hacer algo con la guita y te empiezan a financiar algo. Hacen un acuerdo con la tienda, la forma de intereses se lo pagarán de otra manera, y vos vas y consumís así. Bueno, eso, tiene que haber una autocrítica, porque si el peronismo quiere seguir haciendo siempre las mismas cosas, bueno, muchachos. Yo tengo una mirada un poquito más cínica del devenir ya político, sé. ¿no? ¿Más? Cínica. Ni siquiera hace falta Es que un lo negocio, ahora dice, es un negocio. Bueno, en parte es difícil desarmarle el negocio a los bancos si vos estás patrocinado por bancos. Y eso pasa en el campo nacional y popular. Hay dirigentes patrocinados por bancos que cuidan el negocio de sus patrocinantes, naturalmente. Y eso pasó también. Por eso era tan difícil de desarmar las sucesivas bolas que iban teniendo distintos nombres, ¿no? LELIC, LEVA, compañía. No es que no exista ahora hay otro tipo de negocio financiero del cual no participan pura y exclusiva y solamente los bancos, sino que participan otros actores y se ha diversificado un poquito más. De todas formas, el sistema financiero sigue siendo el beneficiario directo de las políticas públicas, cosa que tampoco ha cambiado gran cosa en los últimos, no sé, última década, último lustro, pónganle la temporalidad que quieran. ¿Por qué yo creo que el gobierno, y ahí pongo un matiz con lo que decías, Alfredo, hoy celebra por partida triple? Es decir, es una celebración muy enfática la del gobierno, incluso obscena, ¿no? Recién usábamos una figura obscena, poco elegante, pero bailan desnudos en la 9 de julio, digamos. ¿Por qué?
Qué suerte que cambió por dentro. Cambié. Sí. Usé una figura más elegante. Lo puso diplomático. Lo puse más diplomático. ¿Pero por qué? Bueno, ayer anotaron 2 triunfos en el Congreso, anotaron un triunfo en el área... Eso ayuda a los mercados lo que pasó en el Congreso. ¿No ayuda? Ayuda, sí, Ayuda, claro. Ayuda. Y además anotaron el triunfo de... que es el corazón de la propuesta electoral de Milei, de la baja o de la desaceleración de la inflación. A tal punto estaban eufóricos que Milei redobló la apuesta con el tipo de cambio. Al final del día, en una reunión Dijo con que empresarios, va a bajar al 1 dijo que si esto sigue así, el crawling va a bajar del 2 al 1, la actualización del tipo de cambio va a bajar del 2 al 1, con lo cual se va a apreciar más el peso. Y se dio la llamada con Trump, que lo tenía un poco nervioso. Bueno, y se dio la llamada con Trump. Es decir que... Pero y no solo eso, sino que en los anuncios que están haciendo Estados Unidos, ellos los están leyendo como Estados Unidos nos está copiando y nos está siguiendo nuestro ejemplo. Entonces Esa es la bajada ahí lo que haciendo. disiento en la lógica cínica que yo hoy observo, con la lógica cínica que observo la política, es en la idea de que se le van a ir sus electores. Yo No, creo a que él no. No, al peronismo. al peronismo. Si el peronismo hace un ajuste, se van los electores. Sí, bueno, pero vos no pierde su base electoral. vos no podés hacer un gobierno que solo da buenas noticias. Vos no podés tener una guerra en donde el gas licuado multiplica por 10 su precio y no decir, muchachos, che, tenemos que hacer un esfuerzo durante los próximos 3 meses, apaguen la luz, apaguen la estufa, qué sé yo. A veces hay que decirle a la gente, mirá, hay un problema que es externo y que es culpa. Yo te voy a decir una cosa, lo que yo creo que va a pasar el año que viene es que en vez de tener 12 cuotas para la ropa vas a tener 36 y que vas a tener crédito hipotecario. Y andá a buscarla y sacá del medio cuando haya crédito hipotecario. Con gobernadores que van a hacer campaña por el oficialismo nacional. O sea, si no hay una autocrítica, seguimos diciendo, no, está equivocado en todo, está estabilizando un proyecto horrible, porque es un proyecto que excluye, pero de una manera muy cruel, porque excluye al hambre. No es que te saca y dice, bueno, ahora vas a ser pobre. No, te saca y te vas a cagar de hambre y no vas a poder tener nadie que te atienda si te descompones porque no va a haber hospitales públicos. Es un proyecto terriblemente malo, pero que está rumbo a una estabilidad que va a conformar a la cantidad suficiente de electores como para que lo voten al menos en 2025. ¿Puedo agregar una dimensión?